seguro que ese es un buen indicador de que estoy estudiando, ¿no? Si no logro hacer problemas propuestos, responderlos, no estoy avanzando, pues, ¿no? Entonces, es necesario que todo siempre, ¿no? ¿No? Broma, broma. Es una buena broma. No, no pensemos en esas cosas. Por favor, no. Siempre pensemos ¿no? En la parte positiva. No, no, eso es, como broma está muy bien. Muy bien. Gracias por escucharnos. Vamos a iniciar. Les estoy compartiendo aquí el primer tema, semana número 1. Aunque en pantalla vemos Universidad Nacional de Altiplano, Centro de Estudios Preuniversitarios, Área Biomédicas, semana 01, curso de física. Este primer tema corresponde al análisis dimensional. ¿En qué contribuye el análisis dimensional en nuestra formación? En que nosotros sepamos identificar las unidades que corresponden a los diferentes parámetros de nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Ese es el objetivo. Revisemos, ¿no? Magnitud física, medible, comparable. Cuando está entre corchetes se lee ecuación dimensional de la magnitud física A. Clasificación, por su naturaleza escalar, vectorial. Por su origen, fundamentales, auxiliares, derivadas. Las fundamentales, ¿cuáles son? Son 7 fundamentales. Longitud, símbolo L, unidad metro. Masa, símbolo M mayúscula, kilogramo. Tiempo, símbolo T mayúscula, segundo. Temperatura termodinámica, debe ser tita en realidad, ¿no? Unidad básica, Kelvin. Intensidad de corriente eléctrica y unidad básica, ampere. Intensidad luminosa, símbolo J, unidad básica, candela. Magnitud física, cantidad de sustancia, símbolo N mayúscula, unidad básica, mol. Tenemos dos magnitudes auxiliares, uno que es el ángulo plano, el radián, rad, y el ángulo sólido, el estéreo, radián. Y las magnitudes derivadas. ¿Por qué se le llama magnitudes derivadas? Porque combina a las fundamentales. Por ejemplo, el área. ¿Combina a quién? A 2 veces la longitud. ¿Por qué? Porque la unidad del área, ¿en qué nos da? En metros cuadrados, ¿sí o no? Si preguntamos, estaríamos en clase, decimos, a ver, Pepito, ¿cuánto de área tiene su vivienda? Nos dirá, pues, ¿no? 140 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, ¿no? Todo lo que es área es en metros cuadrados. Y su dimensión, L cuadrado, ¿verdad? Volumen, metro cúbico. ¿Por qué? Porque sabemos pues que es largo por ancho por altura, ¿sí o no? ¿Podemos obtener un valor? Sí, pero ¿cuál es su dimensión? L cubo. La densidad. ¿A quién relaciona la densidad? Masa sobre volumen. Está relacionando la masa. ¿Y la masa qué es? Una magnitud fundamental. ¿Con quién más relaciona? Con la longitud, pero elevado al cubo. O sea, masa sobre volumen. Su dimensión ml a la menos 3. Entonces, de esa forma vamos a ir analizando, ¿no? El cuadernillo, la cartilla, por decirlo también, sus propiedades, ¿no? Ahorita vamos a pasar al open board, a la pizarra, para seguir analizando. De ahí nos indica una práctica dirigida, ¿no? En la cual está, por ejemplo, acá les estoy compartiendo el problema, el enunciado, sus 5 alternativas y la respuesta, ¿no? Aquí pueden apreciar la referencia desde el texto de Custodio García, colección Impecus, que lo conocen. Colegio, Custodio, ¿no? Vallejo, colección, Lumbreras, colección, ¿no? Un poco de la referencia bibliográfica, ¿no? Ahí lo tienen. Luego vamos a ver también el día de hoy los vectores. ¿Qué es un vector? Partes de un vector, métodos de solución, ¿no?
operaciones con vectores, suma, resta, profe, ¿existe multiplicación? Sí. Producto escalar y producto vectorial. ¿Existe división de vectores? No, más bien. Suma, resta y multiplicación. Ya está. Y la práctica dirigida, ¿no? Problema 1. También está, ¿no? Con su referencia. Academia Lumbreras, física, o sea, la colección Aduni. Lumbreras, el gordito, el rojito, ¿no? Vectores. Hasta el problema 8 con su alternativa. Muy bien. Entonces les voy a pasar a compartir ahora la pizarra, el Open, ¿no? Detener y compartir pizarra. A ver, ¿cómo vamos a compartir la pizarra ahora? Ahí ya. Una ventana, una aplicación. Compartir el Open. Ya. Listo, ¿me confirman? ¿Se puede ver la pizarra? ¿Sí? ¿Vemos la pizarra o no se ve la pizarra? Confirmen. ¿Puedo ver la pizarra? ¿Pueden ver la pizarra? Maestro, sí se ve. Ya está, muchas gracias por confirmarme. Excelente. Muy amable. Entonces acá, decíamos que el análisis dimensional, ¿no? Busca identificar las unidades. En eso tenemos que, eso es todo en realidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la clasificación, acá miren si es que ustedes pueden apreciar, acá habla de una clasificación. Entonces, las magnitudes, por su naturaleza, se clasifican en dos, en escalares y en vectoriales. ¿Ok? Entonces, si por ahí, digamos, ¿no? Existe o existiera la duda, por ejemplo, y me preguntan, ¿no? ¿Qué es una magnitud, digamos, escalar, ¿no? Escalar. La respuesta es simple. Una magnitud escalar simplemente es un número más su unidad. Ejemplo, ¿no? Un número, puedo decirle Profesor, yo 20. Sí. no se nota su pantalla. Ah, no noto en mi pantalla. Está negro. Ay, ¿cómo me decían que ya ven la pizarra, pe? A ver. En la pizarra, pero pareciera que no está escribiendo nada. Ah, sí. A ver, ¿ves ahora la pizarra? No, A ver. A ver. Vamos a ver qué está sucediendo. Yo puedo ver todo, pero no veo en la pizarra, está medio extraño, ¿no? A ver, extraño. Es extraño. Un momentito. Un minutito. Ahora ya se ve la pizarra.
Confirmar, por favor. Sí, ¿Sí? Entonces ya podemos ver lo que estaba escribiendo. Sí, sí, ya se ¿no? observa. Ya está, muy bien. Ahora sí, empezamos entonces. Algo le sucedía a la computadora. Parece que le he comentado que mañana es feriado y desde hoy día quiere darse el feriado el computador. Bueno, no lo vamos a dejar. Miren, les decía lo siguiente. En este análisis dimensional ya conocemos las tablitas. Antes de pasar a las tablitas, distingamos dos cosas. La magnitud escalar, que nos indica por su naturaleza, y la vectorial. Solamente para que recuerden. ¿Qué es una magnitud escalar? Viene a ser un número acompañado de su unidad. Por ejemplo, les comentaba, ¿no? Un número cualquiera. Puede ser 20, les estaba colocando, ¿no? ¿20 qué? Una unidad, 20 grados, digamos, Celsius. Esa es una magnitud escalar. ¿20 qué? 20 kilogramos. Otra unidad, ¿20 qué? 20 metros. ¿Correcto? Porque acá tenemos, ¿puedo utilizar el metro? Sí. ¿Puedo utilizar el kilogramo? Sí. Otra unidad, allá. ¿Puedo trabajar acá? ¿No? ¿20 qué? 20 segundos. ¿No? 20 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque me pide un número con su unidad. ¿Se dan cuenta, no? Esa es una magnitud escalar, o sea, es un número con su unidad. ¿Qué es una magnitud vectorial, no? Entonces acá tendríamos que reconocer magnitud vectorial. ¿Cómo lo reconozco? ¿Por qué? Porque aparte de ser un número, ¿no? O sea, es un número, ¿no? Es un número más su unidad, ¿no? Unidad más su dirección. Incluso más sentido todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque un vector tiene esos parámetros, pues, si recordamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí un vector, tiene esas características, ¿no? ¿Qué quiere decir con el número? El número viene a ser, pues, su módulo en realidad, ¿no? ¿No? O sea, un número es un valor, y ese valor viene a ser su módulo. Les aseguro que esta parte ya lo han visto ustedes en los textos bien graficados, ¿no? Que le coloca acá un valor, ¿no? Puedo decirle yo, por ejemplo, el vector A, ¿no? El vector A cuyo módulo entre barras es, por ejemplo, 5, ¿no? 5, ¿no? Unidad puede ser 5 newton, ¿no? Porque es una fuerza, ¿no es cierto? 5 newtons. Entonces, la dirección viene a ser, pues, toda esta parte, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Todo esto es la dirección. ¿Y quién nos da el sentido? El sentido lo genera la flechita, ¿no? Y la dirección viene a ser todo lo que son las líneas ya punteadas por donde se desplaza este vector, pues, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿no? Tenemos entonces dos magnitudes, una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Y de ahí viene las magnitudes por su origen. Ya hemos visto, ya hemos escuchado, ¿no? Fundamentales, auxiliares, derivadas. Fundamentales son 7, las que hemos mencionado hace un instante. Las auxiliares son 2. Y las derivadas más bien son bastantes. Aquí se ha considerado las más utilizadas: área, masa sobre volumen, velocidad, metros por segundo, aceleración, metros por segundo al cuadrado, fuerza, la fuerza es masa por aceleración, sería metro por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué nos da? El newton, el torque o momento, fuerza por distancia, la presión, fuerza sobre área, el trabajo, ¿no? Fuerza por distancia, la potencia, trabajo sobre tiempo, la energía, ¿no? El joule, ¿no? Que viene a ser masa por la longitud al cuadrado sobre el tiempo al cuadrado, la velocidad angular radianes por segundo y así, ¿no? Ahora, muchas veces yo puedo decir, ¿y esta dimensión me la tengo que memorizar? No necesariamente. ¿Por qué? Porque sería ideal, ¿no? Que si vamos a hacer movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hacer, ¿verdad? Y lo primero que yo puedo reconocer es la distancia, por ejemplo. Si me preguntan cuál es ¿no? la ecuación dimensional
de la distancia significa que voy a ir entre corchetes, pues. Eso significa ecuación dimensional, ¿no? ¿Cuál sería la ecuación dimensional de la distancia? Porque la distancia es, pues, no, es la magnitud fundamental, longitud, ¿no? Simplemente le digo L. Ah, ya, ¿no? Luego me preguntan, ¿y cuál es la magnitud fundamental de la velocidad? Ahí entonces tendría que colocar, ¿no? Entre corchetes le digo la velocidad y me acuerdo pues del mnemónico, pues yo no. Acá es igual la velocidad, espacio sobre tiempo, ¿no? Entonces tendría que recordar desde ahí espacio sobre tiempo, ¿cierto? Ahora, en ecuaciones dimensionales, si nos damos cuenta, el denominador no queda de esa forma, sube al numerador. Entonces, ¿cómo sería? L t a la menos 1. Porque acá como está más 1 con su exponente, ¿cómo sube? Como un menos 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta, todo está de esa forma. Por ejemplo, acá, ahí está velocidad. ¿Cómo es? LT a la menos 1. Ahí está. Eso estamos, ¿no? Comprobando, ¿no? Listo, esa es velocidad. Si yo quiero recordar aceleración, igual, ¿no? La aceleración entre corchetes, le digo, ¿no? ¿A qué es igual la aceleración? Tengo que recordar, pues, ¿no? Es metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Esa es su unidad, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? LT a la menos 2. ¿Ven? Entonces, eso es todo lo que tengo que ir recordando, ¿no? Desde su, digamos, unidad, ¿no? Si me dicen fuerza, entonces la fuerza, ¿cómo no me voy a acordar? Pues sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si me dicen cuál es la dimensión de la masa, es m mayúscula. ¿Y cuál es la dimensión de la aceleración? Ya lo hemos hecho, LT a la menos 2. ¿Eh? Reviso, ¿dónde está la fuerza? A ver, aquí está la fuerza. Entonces, vamos a corroborar, ¿no? Ahí está, es MLT a la menos 2. ¿Ven? Lo más ideal es que sepamos, ¿no? Identificar la magnitud y su unidad. Y el resto es reemplazar nomás, pues, ¿no? De eso trata. Por eso es que aquí este tema nos ayuda a poder identificar las unidades en las cuales debemos nosotros de reconocer, ¿no? De acuerdo a los capítulos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, densidad, ¿dónde aplico? En hidrostática. Velocidad, aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Fuerza, ¿dónde va a ser? En estática 1. Torque, ¿dónde? En estática 2. Presión en hidrostática. Trabajo en el tema de trabajo, potencia y energía. ¿No? Velocidad angular en el movimiento circular. Velocidad angular igual, puede ser en el movimiento circular, ¿no? Uniforme o variado. Frecuencia, puede ser más adelante incluso en lo que es óptica, ¿no? Frecuencia, ¿no? De los colores, ¿no? Periodo en el movimiento armónico. Caudal en dinámica de fluidos. Calor en temperatura, dilatación. En cada capítulo se necesita reconocer las unidades. Muy bien, propiedades, ¿no? La fórmula dimensional de una magnitud física es única, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, nos está dando, esto es como si fuera un ejemplo. Miren, este es en realidad como si fuera un ejemplo, ¿no? En el cual, ¿qué nos está indicando, no? Nos dice lo siguiente, pues, ¿no? Nos dice, si nosotros tenemos una ecuación dimensional con estas características, L al cubo, T a la menos 2, y esto que es igual nos indica a L a la X y T a la Y, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Un minutito, hay un llamado, si no, no va a poder entrar, pues, ¿no? ¿Qué significa aquí? Significa, miren, que nosotros tenemos que aplicar la teoría de exponentes. ¿Qué dice la teoría de exponentes? Si las bases son iguales, los exponentes se igualan, ¿sí o no? L y L son bases iguales, entonces significa que 3 va a ser igual a X. Teoría de exponentes. Y no van a decir que no se aplica teoría de exponentes en razonamiento matemático. Hay un capítulo de teoría de exponentes en razonamiento matemático. Entonces, ya lo reconocemos, ¿no? Lo mismo va a pasar, ¿no? T y aquí T, ¿no? Bases iguales, los exponentes iguales. Entonces, Y
es igual a menos 2. Eso está indicando como qué, como propiedad. Ahí lo tenemos, ¿no? Listo. Esa es la propiedad 1. La propiedad 2, los números, funciones son adimensionales. ¿Qué quiere decir esta partecita, no? Que todo lo que me indique en una ecuación, por ejemplo, yo puedo tener una ecuación así, ¿no? P igual a 35, ¿no? 35A, digamos, ¿no? A más un medio, ¿no? De, qué sé yo, la aceleración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo le aplico ecuaciones dimensionales al número, ya tengo que entender que eso es 1. Aquí también hay un número, entonces ya tengo que entender que es 1. ¿Cómo estaría quedando la ecuación? Simplemente tendría que expresar así, ¿no? La ecuación dimensional de P va a ser igual, como aquí es 1 por A, va a ser la ecuación dimensional de A, más, o si fuera un signo menos, se iguala. O sea, acá ya no hay signos más, menos. Simplemente es una igualdad. Sería acá A, ¿no? Así tengo que entenderlo, ¿no? Que todo lo que son números, pi, raíz de menos 2 o no, menos raíz cuadrada de 2, 10 a la 5 es 1. Es la unidad. Si fuera un ángulo, seno de A, seno de 30, etcétera, también es la unidad. Por eso indica, ¿no? Los números y funciones matemáticas son adimensionales. Y luego viene el principio de homogeneidad. ¿Qué quiere decir este principio de homogeneidad, no? Como les estaba comentando, ¿no? Si se nos presenta una ecuación donde hay sumas o restas, miren, aquí por ejemplo una resta, ¿no? Menos C y aquí hay más D sobre E, ¿no? De esta forma, ¿no? ¿Cómo tengo que entenderlo yo? Simplemente A, la ecuación dimensional de A, por la ecuación dimensional de B, ¿no? Menos, no, acá no hay signos, simplemente igual, ¿no? ¿A quién? A la ecuación dimensional de C, más menos no existe, igual a la ecuación dimensional de D entre la ecuación dimensional de E. Eso es lo que nos está diciendo que hagamos cumplir en las propiedades. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Y el siguiente vienen los problemas. No le pongamos problemas, aplicaciones simplemente, ¿no? Tenemos ahí las aplicaciones para empezar a desarrollarlas una por una. Y lo hagamos rápidamente. Copiamos con su alternativa más y lo paso a otra página. Entonces aquí vemos el problemita que ya está copiado y le vamos a dar solución, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Para definir, nos dice, la turbulencia de un flujo hidráulico en una experiencia de número de Reynolds queda descrita en función de la densidad, la velocidad de flujo, ¿no? El diámetro y la viscosidad. Encuentre N, nos dice, ¿no? Y nos está dando la ecuación, ¿no? O sea que tenemos acá, esta ecuación es la que debemos de trabajar. Aquí está, aquí abajito lo pondremos, ¿no? Entonces, como parte ya de la solución. Entonces, en ecuaciones dimensionales, ¿qué les recomiendo? Por ejemplo, acá, ¿de quién me pide encontrar la ecuación dimensional? De N, ¿sí o no? Pero N está, pues, ¿no? En el denominador. Tengo que hacer el trabajo algebraico. O sea, ¿qué significa? Que N va a pasar ¿a dónde? A multiplicar y NR va a pasar a dividir. O sea, no, eso es lo que tengo que buscar. O sea, tengo que buscar dejar solo la variable. Entonces acá quedaría N va a ser igual, ¿no? ¿A quién? Entonces ya podría expresar incluso entre corchetes, ¿no? Para darle, pues, ¿no? Su ecuación dimensional, ¿no? Me dice que es la densidad. V nos dice que es la velocidad. D es el diámetro. Y abajo baja el número de Reynolds. ¿No? Así. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿saben qué es lo que hacía falta? Y obviamente un poquito explicar. Este número de Reynolds
como su nombre lo dice, número. Es un valor numérico. ¿Ok? Este número de Reynolds es un valor numérico. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Nos debe dar un valor, por decir, 50, 80, ¿no? 80, 50, 100, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿y para qué me va a servir? ¿Cómo me doy cuenta? Un poquito les comento, ¿no? Les comento lo siguiente. Este número de Reynolds tiene, por ejemplo, un límite, o sea, tiene un intervalo, ¿ya? Pongámosle que sea, por ejemplo, digamos, mayor a 40 y pónganle menor a 60. Como ejemplo, nomás les pongo, ojo, ¿no? Entonces, este valor que acabamos ahorita de indicar es pues mayor a, no, o sea, es un valor, no está en el intervalo. A ver, vamos a darle en el intervalo entonces, ¿eh? Tiene que estar, ¿no? En el intervalo. No, pero, ¿cuál es el objetivo? Miren, ya, pongámosle 80, ahí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, este número no está en este intervalo, ¿verdad? Ya. Cuando no está en ese intervalo, ¿saben qué significa? Que el flujo puede ser turbulento. Eso es parte de física, ¿no? Ustedes dirán, es en ingenierías, yo no sé, pero ¿qué tal por ahí les preguntan, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un flujo turbulento? Ustedes han visto pues los ríos, ahora que están bien cargados, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tengo yo acá un río y en ese río, por ejemplo, hay una piedra, digamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace ¿no? El propio agua? Forma remolinos, ¿no? Así, ¿no? Forma remolinos, ¿no? ¿Sí? Ese se llama flujo turbulento. Así se le conoce, flujo turbulento. En cambio, si el río estaría, pues, no, tranquilo, ¿no? Estaría avanzando así, ¿no? Quietecito, o sea, sin ninguna obstrucción, se le conoce flujo laminar. Así se le conoce. ¿No? Es el flujo laminar. Entonces, si me dejo entender, ¿para qué sirve este número de Reynolds? Para identificar, ¿no? Si ese flujo es turbulento o es laminar. ¿Y eso quién lo va a indicar? Su valor. ¿Por qué? Porque como tiene un límite, ¿verdad? O sea, tiene un intervalo. Si no está en ese intervalo, es laminar. Si está dentro de ese intervalo, es turbulento. Para eso sirve. Entonces, continuando, ¿para qué me sirve esa explicación? Para decir lo siguiente, ¿no? Que la ecuación dimensional pues, de este número de Reynolds es 1. 1 va a ser. ¿Por qué? Porque es un número. ¿Y qué dice la propiedad? Todo número, función trigonométrica. ¿Cuánto es su ecuación dimensional? Es 1. Entonces, ¿de quién tengo que considerar ahora entonces su ecuación dimensional? ¿No? Del ρ. Entonces, si identificamos, ¿qué nos dice? Miren, este símbolo ρ es la densidad, v es la velocidad y d es el diámetro. Entonces, tengo que reemplazar sus valores. Pues. La densidad que es igual, sabemos, ¿no? Masa sobre volumen. Entonces, ¿cómo debía ser? Masa sobre volumen, ¿no? L al cubo. Pero si revisamos en la tabla, no va a estar así. En la tabla va a estar ml a la menos 3, ¿verdad? Por la velocidad, su ecuación dimensional, o sabemos que la velocidad es metro sobre segundo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en la tablita, a ver un ratito, en la tablita, ¿no? En la tablita, no está así pues. En la tablita, ¿cómo está? LT a la menos 1. Por ahora, ¿no? El diámetro. El diámetro es una longitud, ¿no? Si nosotros trazamos una circunferencia y pregunto cuánto es su diámetro, agarramos una regla y le digo, ya tiene 3 metros. Entonces el diámetro simplemente sería L, ¿no? De longitud. Entonces ahí ya podemos apreciar que lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar la teoría de exponentes, pues, ¿no? M queda porque no tengo con quién simplificar, ¿no? En cambio acá, ¿cómo sería? L sería L al cuadrado, ¿no? Nos quedaría acá L a la menos 3
más 2, si estamos de acuerdo, ¿no? Porque acá sería más 1 y acá también más 1, ¿no? Y esto multiplicado por t a la menos 1. Saca el n, ¿cómo me quedaría finalmente? Nos quedaría así, ¿no? M, ¿no? L, menos 3 más 2, menos 1, y t a la menos 1, ¿no? Entonces, muchas veces en las alternativas lo ordenan, pues. Si revisamos, miren, si revisamos cómo estaría la A, dice, ¿no? L a la menos 1 de acuerdo al abecedario, pues, ¿no? Primero viene L, M, T. Entonces, de acuerdo al abecedario le puedo dar ese orden, ¿no? L a la menos 1 quedaría M y t a la menos 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la correcta? La alternativa es correcto que sea la A, porque lo ordena de acuerdo al abecedario, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Así funciona. ¿Qué hemos utilizado? La tablita, pues, ¿no? Así de simple. Muy bien, sigamos entonces. Vamos al anterior y vámonos al problema número 2, ¿no? Rapidito. Ahí vamos a ir corriendo un poco porque es utilizar la tablita nomás, ¿no? En una página abrimos, un poquito ampliamos. Listo. Y ahí vemos, ¿no? Nos dice, ¿a qué magnitud corresponde K? Dice, ¿no? Si la ecuación dada es dimensionalmente correcta. Entonces, como nos está dando la ecuación, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué le ponemos? Pues solución, ¿no? Solución, ¿no? Solución. Entonces, miren, ¿no? Nos dice dónde W es el trabajo, H la altura, X distancia y K dimensión desconocida. Pero quiere que encontremos la constante K, ¿no? Que representa, ¿correcto? Pero antes, ¿qué tengo que hacer aquí? Si están de acuerdo, tengo que aplicar pues el álgebra. Eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Porque miren, W va a multiplicar a H y W va a multiplicar a X. Entonces, ¿cómo me estaría quedando? W por H más W por X menos un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Ya. Pero ¿qué hemos dicho? Que en ecuaciones dimensionales no hay sumas ni restas. Entonces, acá debemos plantear, ¿no? Ya le colocamos, pues, ¿no? Su corchete, ¿no? Ecuación dimensional de R va a ser igual a la ecuación dimensional de W por la ecuación dimensional de H, ¿no? Más no hay. Igual la ecuación dimensional otra vez de W, ¿no? Por la ecuación dimensional de X. Menos tampoco hay. La ecuación de un medio, 1, porque todo número es 1, es adimensional, de acuerdo a la propiedad, ¿no? Entonces solamente quedaría la constante K y otra vez X al cuadrado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Se han formado ¿cuántos términos? Aquí tengo el primero, todo sería el segundo, el tercero y cuarto. Entonces, ¿qué es lo que sugiere? Que yo pueda igualar, puedo igualar yo el primero con el segundo, sí. Puedo igualar el primero con el tercero, el primero con el cuarto. Puedo igualar el segundo con el tercero, sí es una igualdad. Pero tengo que buscar el camino más cortito, pues, para encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, el camino más cortito para encontrar la respuesta va a ser de 1 y 2, ¿no? O sea, ¿qué le digo, no? Acá puedo indicar, ¿no? De 1, ¿no? A ver, de 1 y 2. Claro, ahí hemos reemplazado, o no era 2, a ver, no. Ha sido de, no era de 1 y 2, es de 2 y 4. Estoy mirando mal aquello, ¿eh? De 2 y 4, ¿no? Ahí está. Debe ser más cortito. Entonces, si hacemos de 2 y 4, o sea, es como si nosotros trasladamos, pues, ¿no? La ecuación dimensional de W, la ecuación dimensional de H, y aquí, ¿no? La constante K que estábamos buscando, ¿no? Y aquí un X al cuadrado, ¿no? Así. Y revisamos, ¿nos da todos los datos? Sí me da todos los datos, miren. W trabajo, H altura. Entonces ya tendríamos estos dos, ¿no? W y H, ya conozco. X nos da distancia, sí, suficiente, pues, ¿no? ¿Qué quiere que encuentre?
la dimensión de K. Entonces, hagamos ello, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos plantear rápido, no? Trabajo, miren. Como W nos dice que es el trabajo, ¿no? Trabajo. ¿Y el trabajo qué es igual? Fuerza por distancia. ¿Se dan cuenta, no? Fuerza por distancia. Pero acá es igual solamente la fuerza. Borro la fuerza y le digo que es masa por aceleración. ¿Se dan cuenta? Todo eso es el trabajo. H es la distancia, ya otra vez que sea D, ¿no? O espacio, longitud, ¿no? Quiere que encontremos la constante K, ¿no? Y sabiendo que el X, ¿no? Para nosotros, ¿qué representa? Distancia también. O sea, este va a ser D, ¿sí o no? D al cuadrado. Entonces, miren, por simple inspección, si se dan cuenta, acá tengo D. Por D, puedo eliminar al toque, ¿sí o no? Pero eso es cuando ya conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que hacer aquí? Lo que nos dice pues la tablita, ¿no? M mayúscula porque es la masa. La aceleración, LT a la menos 2. ¿No es cierto? D es longitud. La otra D es longitud. Todo es multiplicación. Ojo. Y acá que es igual, la constante acá que quiero determinar. Y obviamente D es distancia, pero es L al cuadrado. Entonces, ¿qué puede pasar aquí, no? Va a pasar que este L cuadrado va a pasar a dividir a todo. Entonces, pasemos a dividir a todo. L al cuadrado. Entonces, de este lado ya desaparece este L, ¿no? Porque ya pasó a dividir. Como acá tengo L a la 1 y L a la 1, ¿cuánto es? L al cuadrado, ¿no? Se va. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta constante K, ¿a qué estaría quedando igual, no? Si lo trabajamos a este ladito, nos quedaría M LT a la menos 2. ¿Sí o no? ¿Y esto qué es igual? Masa por aceleración. ¿Sí o no? ¿Y qué nos da de masa por aceleración? Muy bien, fuerza. Esa es la fuerza, pues. Masa por aceleración. Entonces, la constante K, ¿no? ¿Qué unidad había tenido o a qué unidad representa? A la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, masa por aceleración, ¿en qué nos da? Pues eso se forma el Newton, pues. Y el Newton es fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué marcamos? La alternativa A, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Viene a ser la A, ¿sí? Así de simple. Si regresamos al anterior, ahí vamos a poder apreciar, ¿no? Y no habíamos copiado también su respuesta, ¿no? Chiquito habré copiado. Aquí está, ¿no? La alternativa del problema 2 es la A, ¿no? Y la A que es fuerza. ¿Eh? De esa forma se trabaja. Sigamos rápidamente. Estamos todavía a tiempo, no hay problema. Para pasar a vectores. Aquí. Pero veamos cuál es, antes veamos cuál es su alternativa, para no tenerla ya presente. En el problema 3 nos dice que es la respuesta la B. Y la B que sale, la B es, ya vamos a marcar esta, ¿no? Esta es la respuesta, entonces así copiaremos. Copiamos la pregunta con sus alternativas y la llevamos a otra hojita. Esa hojita maximizamos. Y ahí tenemos, ¿no? Nos dice la ecuación V igual a seno de t más c por t a la seno de 30 es dimensionalmente homogénea, en donde V es la velocidad y t es el tiempo, ¿no? En la ecuación 3. Entonces aquí, a ver, ¿cuál era lo más rápido? Nos dice, allá, tenemos que trabajar con todo, según estoy recordando acá. Entonces acá solución. Solución. Entonces aquí, para empezar, nos da una ecuación que ya les había comentado, no existe sumas ni restas. Entonces, si le decimos la ecuación dimensional de V va a ser igual a la ecuación dimensional de A, por, obviamente aquí no, seno, y aquí miren B por T, ¿no? Pero no me olvido de colocar acá su corchete. Así tendría que ser, ¿no? Es más, ¿no? ¿Qué nos dice? Más.
Pero aquí no hay más ni menos, es igual. Entonces acá estaría la ecuación dimensional de C, ¿no? Por T a la seno de 30. Oh, aquí esté, ¿no? T a la seno de 30. A la seno de 30. Ahora, podemos pensar, pero la propiedad indica de que el seno de un ángulo es 1. ¿Saben cuándo es 1? Cuando está como coeficiente o base, ¿no? Pero cuando está como exponente, tengo que considerar su valor. Ojo, por favor, ¿ya? O sea, acá, ¿no? Acá podemos anotar, ¿no? Cuando está como exponente, ¿no? Cuando está como exponente, ¿no? Sí considero su valor, ¿no? Cuando está como exponente, sí considero su valor, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí, por ejemplo? Miren, ¿no? Aquí, ¿qué tengo que analizar ya? O sea, eso ya tengo que saber, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Cuando está como base o como coeficiente, ¿no? Es 1, ¿no es cierto? O sea, acá tendría que ser, ¿no? Todo esto, ¿no? El seno b de t tendría que ser igual a 1. Entonces, eso tiene que suceder así, pues, ¿no? ¿No? O sea, el sen de b de t, ¿no? Tiene que ser igual a 1. Ahora, peor todavía, ¿saben qué sucede? Esto que está, este BT, miren, esta partecita, no sé si les han comentado, tiene un nombre, ¿ok? ¿Saben cómo se le llama? Y ustedes de repente van a averiguar, se le llama argumento. O sea, ese es su nombre técnico, ¿ya? Se llama argumento. O sea, ¿qué les digo? Miren, ¿no? Acá, ¿no? Como ejemplo, si me dicen, yo veo así, ¿no? Seno de 30 grados, ¿no? Y me pueden preguntar, ¿cuál es el argumento de esa función? Ah, ya, su argumento es 30, ¿no? Cualquier ángulo puede ser, pero esto que está acá adentro es el argumento, ¿ok? A eso se le conoce como argumento. Y si nos damos cuenta, ese argumento es un número, sí, ¿no es cierto? Porque tiene que tener un valor para encontrar el ángulo, ¿no? Entonces, con mayor razón todavía, este BT, ¿no? La ecuación dimensional de B por T tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la ecuación dimensional de un número, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Entonces, esa es su explicación. Por eso es que lo tengo que igualar a 1, porque el argumento es un número y la ecuación dimensional de un número es igual a 1. ¿Qué nos dice que es t? Tiempo. Entonces, ¿qué le digo yo? Acá tendría que ser la ecuación dimensional de b por t mayúscula. ¿Cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto es la ecuación dimensional de b? Entonces, acá, ¿cómo me quedaría? Este t va a pasar a dividirse, ¿o no? Pero no tiene que quedar de esta forma, tiene que ir al numerador. Sería t a la menos 1. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que la ecuación dimensional de b es t a la menos 1. Lo necesito, sí, miren, o sea, este b ya tendría. Ya tendríamos esa ecuación dimensional de b. ¿Qué me haría falta ahora, no? Me haría falta la ecuación dimensional de A y la de C. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer, ¿no? El siguiente paso, ¿no? Sería el paso 1, ¿no? El paso 2, fácil, pues, ¿no? ¿Qué le digo? Igualo, ¿no? El V, ¿con quién lo igualo? Solamente con el A. ¿Por qué? Porque todo el seno va a ser igual a 1, ¿sí o no? Seno de beta es 1, entonces por A va a quedar A. ¿Pero qué es V? V nos dice que es velocidad. Como es velocidad, entonces, ¿qué le digo? Que la ecuación dimensional de A ya salió, pues, va a seguir igual a V. Sería LT a la menos 1 porque es velocidad. Ya lo tengo ya. ¿Qué me faltaría? El C, ¿no es cierto? Ahora, este C lo puedo igualar con el V, pues, porque como es una igualdad, entonces fácil, ¿no? 3, ¿qué le digo? V igualamos, ¿con quién? Con C, que estamos buscando la ecuación dimensional de C, por T. T es tiempo, ¿no es cierto? Nos dice T es tiempo, sí. Entonces ya lo reemplazamos por su valor T.
Pero como está elevado al seno de 30, se supone que, recordamos, seno de 30 es 1/2. Entonces reemplacemos, ¿no? V es velocidad, sería LT a la menos 1. Y acá va a ser igual a C. Entonces, si están de acuerdo, este T que está multiplicando a la 1/2 va a pasar a dividir así, ¿no? A la 1/2. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Pues teoría de exponentes, ¿no? Voy a encontrar la ecuación dimensional de C. Pero ¿cómo me estaría quedando, no? Me estaría quedando así, ¿no? LT a la menos 1. Y este que está con más 1/2 sube como menos 1/2. ¿Cómo nos quedaría? LT y obviamente, ¿no? Menos 2 menos 1 sería menos 3/2. Ya tenemos los tres valores que necesito, porque lo que nos dice es determina la dimensión de A por B entre C. Entonces el tercer paso va a ser ese, no, perdón, el cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? A por B. ¿Cuánto es el A? El A lo tengo, es LT a la menos 1, sería acá, ¿no? LT a la menos 1, ¿no? Por B, el B, donde lo tenemos, es T a la menos 1, T a la menos 1, ¿no? Sobre el C, ¿no? El C es LT a la menos 3/2, ¿verdad? Menos. Entonces acá hacemos funcionar la teoría de exponentes, pues. L con L se van, ¿correcto? Me quedaría T a la menos 2 en el numerador y abajo tendría T a la menos 3/2. Igual, entonces T a la menos 2 y sube más 3/2, ¿no? ¿Cuánto me queda? T, ¿no? Sería acá, 2 por 2 sería menos 4. Nos quedaría entonces menos 4 más 3, todo entre 2, menos 1/2, ¿no? Menos 1/2. Entonces, ¿cuánto es ese valor de toda esa expresión? T a la menos 1/2. Y ahí está, ¿no? Es lo que habíamos marcado y encontrado la respuesta, ¿ven? Ahí está, ¿no? O sea, toda esta expresión de A por B es simplemente T a la menos 1/2. ¿Ven? Estamos utilizando la tablita de las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales, ¿no? Ya, un poquito más rápido ahora, ¿no? El 4. El 4. Aquí, este 4 lo podemos no copiar, bueno, copiaremos nomás, ¿no? Igual al final lo voy a pasar a PDF y les voy a compartir, pues, ¿no? Toda la información, no se preocupen, ¿no? Igual al final, como cada ciclo que también, ¿no? Participamos. Y dicho de paso, por si acaso, yo tengo casi ya 20 años, ¿no? Por eso no prende mi cámara, pueden ver, ¿no? Van a confundirse con alguien de edad. Entonces, el 4 dice, empíricamente la presión, dice, media de los gases de un motor de combustión puede expresarse en función de la energía cinética y el volumen del cilindro. Yo les comenté, un poquito hay que tener la experiencia necesaria. ¿Por qué? Miren, porque acá como solución, ¿saben qué sucede? Hemos tenido que interpretar de esta forma. ¿Saben qué dice? Así, ¿no? Nos dice, la presión, dice, ¿no? De los gases de un motor de combustión puede expresarse en función de todo lo que estamos subrayando de color verde significa la presión, P. Acá la vamos a colocar. Todo esto es la presión. ¿Ok? Ya. Todo esto es la presión. Se puede expresar en función de, dice, ¿no es cierto? Ya. ¿De quién? De la energía cinética. Entonces, ahí entra energía cinética. Y esto lo tengo que elevar a un valor X. Ahorita les comento por qué. Y luego nos dice, y el volumen de los cilindros del motor. O sea, le digo, por el volumen elevado a Y. Pero ¿por qué lo elevado, profe, a X y a Y? ¿Sabe por qué? Porque nos dice halle, ¿no? Que nos dice halle o determine, ¿no? Halle o determine los exponentes de la energía y el volumen. O sea, ¿qué significa esto? Que me está diciendo que la energía tiene un exponente, ¿sí o no? De ahí me doy cuenta de que la energía debe tener un exponente que no conozco, pero le he puesto la variable X. Y
que el volumen también tiene un exponente, ¿no? Le he puesto la variable y. ¿Ven? Ahí está, ¿no? De ahí nace la solución. Entonces, hagamos ese trabajo. Ahora, ¿qué tengo que recordar? Pues la ecuación dimensional de la presión. Entonces ya tengo que, eso, ¿no? Como les comentaba, saber su correcta expresión. La presión, ¿a qué es igual? Fuerza sobre área. ¿Ok? Y acá puedo seguir hablando, ¿no? Ahora, tengo que saber también la energía cinética. Y recuerden la ecuación de la energía cinética, acá lo puedo expresar, ¿no? Acá es igual la energía cinética, es un medio, ¿no es cierto?, de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética, ¿no? Y todo esto va a quedar pues elevado a la X. Pero tengo que aplicar la ecuación dimensional, obviamente. El volumen, acá es igual, hemos visto en la tablita, ¿sí o no? El volumen me da pues en metros cúbicos, ¿no? Esto a la Y, ¿no es cierto? Ya, sigamos un poquito más. La fuerza que es igual, masa por aceleración, ¿no? Pero ya puedo expresarlo en función pues, de la ecuación dimensional. Ya sabemos que la fuerza es masa por aceleración, o sea, LT a la menos 2. Y si esto lo divido entre el área, que es L al cuadrado, al subir al numerador, aquí es 1 menos 2, nos va a quedar menos 1. Eso ya tengo que saber, sí o sí. Aquí me va a quedar menos 1. Entonces, a este lado de la ecuación, ¿cómo me quedaría? Ya sé que la ecuación dimensional de un medio es 1, ya no lo considero. Si no sería m, porque aquí es masa, ¿no? Y como este x multiplica a los exponentes por separado, sería m a la x. Aquí sería un medio de la masa por la velocidad, ¿no es cierto? Al cuadrado. Y sabemos que la velocidad, pues, es L, t a la menos 1. Todo esto tiene que ser prácticamente a la 2x, pues, ¿no? Porque 2 por x va a quedar 2x. Y luego m, que es, ¿no?, el volumen, ¿no? Perdón, aquí, como es volumen, es L al cubo, pues, ¿no? O sea, debíamos ser longitud. Metros le he puesto, ¿no? Pero no se va a confundir, pues, ¿no?, con la masa. Aquí, a ver, vamos a corregir esto acá, ¿no? Acá no se van a confundir. Como es volumen en metros cúbicos, mejor le colocamos acá L de una vez, ¿no? L al cubo. Entonces acá sería L a la 3Y, ¿verdad? Por teoría de exponentes, este Y multiplica al 3, entonces sería 3Y. Lo único que tenemos que hacer ahora es arreglar, por favor, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Del ejemplito que daba en la propiedad. Es lo mismo, miren. Aquí esté a la menos 2, ahí va a quedar. Acá, ¿cómo me estaría quedando? Hay un solo m, m a la x. Y acá, ¿cómo quedaría? L a la 2x más 3y, ¿sí o no? Porque bases iguales, los exponentes se suman. Y todavía esto por t a la menos 2x. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿acá qué hacemos? Igualamos, pero bases iguales, ¿no? Se igualan los exponentes. M, igualamos L, ¿no? Ahí está. Igualamos T. ¿Listo? ¿Y está? ¿No? Entonces, ¿qué conclusión, miren, sacamos rápido? Por ejemplo, M a la 1 va a ser igual a M a la X, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es X? X es 1. ¿Puedo comprobar? Sí. ¿Saben cómo lo hemos comprobado? Aquí mismo. Por ejemplo, acá me dice T a la menos 2. ¿Con quién es igual? Con T a la menos 2X. ¿Sí o no? ¿Qué digo? Menos 2. Y acá es igual a menos 2X. Despejamos X. Menos entre menos es más. Y 2 entre 2 es 1. Convencido de que X es 1. ¿Listo? Y lo único que nos faltaría sería Y. ¿Y con quién lo igualo? L con L, ¿no? Sería acá L a la menos 1. Va a ser igual a L a la 2X más 3Y, ¿no? Más 3Y. Entonces, acá, ¿cómo quedaría? Sabemos que X es 2. 2 por 1, 2, ¿no? Entonces, acá quedaría menos 1 igual a 2 más 3Y. Entonces, acá sería menos 3, porque como es más, pasa con signo menos. Menos 3, y acá quedaría 3Y. Menos entre más es menos, por lo tanto, ¿y cuánto es? Menos 1.
¿Cómo quedaría mi respuesta? ¿No? La respuesta tendría que quedar en que X es 1, coma, Y es menos 1. Tendríamos que tener esa forma en la respuesta, ¿no? Primero 1 y luego menos 1. Justamente nos dice, ¿no? La alternativa es la respuesta, la A, y la A tiene esa forma, ¿no? 1 y menos 1, ¿ve? De esa forma estamos con el 4. Rapidito con el 5. Y terminamos, ¿no? 5, 6, 7, ya eso no hay problema. A ver, rapidito, el 5. Este 5 me acuerdo que es directo, a ver, si es que no me he olvidado. Ampliamos. El 5. Por acá no tenía, un minutito. No crean, también tengo que yo resolverlo para hacerlo con ustedes rapidísimo, ¿no? No estar todavía, ¿no? Pensando. Solución. Aquí, en este problema 5, ¿qué tenía que hacer? Les comento, miren, para hacerlo directo, ¿no? Tenía que despejar, o sea, este V tenía que elevarlo al cuadrado para desaparecer la raíz. O sea, esta raíz tenía que desaparecer sí o sí. ¿No? Miren, tenía que desaparecerlo sí o sí. Y esto, por favor, en álgebra, y también se aplica en teoría de exponentes, pues, ¿no? Elevamos todo esto al cuadrado. Aquí también al cuadrado. Es que me va a quedar v cuadrado, va a ser igual a la 2x por b al cuadrado menos c, ¿verdad? Entonces aquí sigo, pues, ¿no? V al cuadrado igual, ¿no? Acá me quedaría a la 2x por b al cuadrado. ¿Existe más menos? No existe. Ya sé que va a ser igual, pero acá va a seguir siendo a la 2x por c. Así quedaría, ¿no? ¿Qué nos dice? Si a es tiempo, c es área, ¿qué quiere? Que calcule x, ¿no? O sea, el valor de x quiere que determine. Entonces acá se han formado, mira, tres expresiones. La primera, la segunda y la tercera. ¿Quién con qué hemos igualado? Hemos igualado 1 y 3. ¿No? 1 y 3. Entonces, si igualamos 1 y 3, ¿cómo me quedaría? V, ¿no? Al cuadrado va a ser igual a la 2x por c. Entonces, démosle, ¿no? Sus valores. Acá nos dice que V, a ver, V nos dice que es, ¿dónde estamos? V, allá, no. A ver, V, ¿qué va a ser para nosotros? Allá, miren acá, de la expresión, ya ve, un poquito hay que darnos cuenta y leerlo, miren. En el estudio del movimiento oscilatorio se calcula la velocidad del cuerpo. O sea, este V ya nos está diciendo en el enunciado que es la velocidad. Por eso es que no nos indica, ¿no? ¿Qué es V? ¿Se dan cuenta? En el enunciado ya nos dice qué es la velocidad. Como sabemos que la velocidad es Lt a la menos 1, esto todo va a quedar al cuadrado, ¿verdad? Luego, el A nos dice que es tiempo. Entonces acá quedaría T y todo esto a la 2x, ¿no? Por C, el C que nos dice que es área y nos quedaría L al cuadrado, ¿no? Entonces aquí sería L al cuadrado, T a la menos 2, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? A T a la 2x, ¿no es cierto? T a la 2x por L al cuadrado. Miren, solito ya se ha formado, ¿no? Que L al cuadrado con L al cuadrado son iguales. Pues, ¿quién faltaría? T a la menos 2 debe ser igual con T a la 2x. Bases iguales, los exponentes igualen. Entonces quedaría menos 2 va a ser igual a 2x, ¿no? Por lo tanto, x, ¿cuánto es? Menos entre más quedaría menos. Y 2 entre 2, 1. Por lo tanto, x, ¿qué valor es? Menos 1. Vemos en las alternativas, ¿no? Si está menos 1, ¿no? No nos copió completo. Revisemos en el 5. Debemos comprar todo, pues. Es menos 1. La B, ¿no? Menos 1. Entonces ya está con eso. Vamos a terminar ahora rapidito antes que nos den acá. El 6, ¿no? Y pasamos a vectores. Y el 7 ustedes lo desarrollan, me parece. Vamos acá, ¿no? Son 7 nomás, ¿no? De ecuaciones dimensionales, ya. Este más, a ver.
aquí. ¿Dónde se fue? Anterior. Ya, acá he visto. Ya, aquí. En este 6. Ya lo somos más directo, me parece acá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ya sabemos que este V va a multiplicar a 1 y va a multiplicar a K, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo dentro de la solución, ¿ya? ¿No? Va a quedar así, ¿no? La ecuación dimensional de A va a ser igual a V por T a la X, ¿no es cierto? Igual, ¿están de acuerdo? V por T a la X por la constante K, Y menos X. Así quedaría la ecuación ya, ¿no? Porque no hay ni sumas ni restas, pues, ¿no? Entonces, quiere que encontremos el valor de X y de Y por separado. Entonces, si se dan cuenta, miren, acá se forma la expresión 1, la expresión 2 y la expresión 3. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? Vamos a igualar 1 y 2. Al igualar 1 y 2, ¿qué va a suceder, no? Nos dice que A es aceleración. Entonces acá ya conozco. Y V es velocidad. Entonces, al hacer esto, ¿cómo nos quedaría? LT a la menos 2 es la aceleración. Va a ser igual a V, que es la velocidad, LT a la menos 1 por T a la X. ¿No? Así. Entonces, acá, ¿cómo quedaría? LT a la menos 2. Y acá nos quedaría LT a la menos 1 más X, ¿sí o no? L con L ya se supone que son iguales, ¿no? O bien los elimino, pues, ¿no? No hay problema. Acá dice T a la menos 2 y T a la 1 más X, significa que bases iguales, los exponentes igualamos. Nos quedaría, ¿no? Menos 1 más X, ¿no? Saca menos 2 más 1, ¿no? Igual a X. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto nos da? Nos daría el valor de X igual a menos 1. Ya tengo el valor de X. Ahora necesito encontrar el valor de Y. Entonces el valor de Y lo vamos a encontrar igualando ¿quién con quién? 2 y 3. Igualando 2 y 3, ¿qué va a suceder, no? Al igualar 2 y 3 va a quedar, miren, así va a quedar, ¿no? V por T a la X va a ser igual V por T a la X por la constante K, ¿no es cierto? Y a la menos X. Así nos estaría quedando, ¿no? Entonces, miren, ¿qué va a suceder acá? Miren, este se va. ¿Qué significa? Que acá es 1 igual a K por Y a la menos X. Y ahí se estarán preguntando, ¿y con quién igualo, pues? ¿Sí o no? ¿Con quién igualo? Ahora, miren, por teoría de exponentes, para que aquí me dé 1, por teoría de exponentes, acá ha tenido que existir una constante o un número cualquiera elevado a la 0, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo número elevado a la 0 me da 1, ¿sí o no? Entonces, estas bases son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Y menos X es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es Y? Y es igual a X. ¿Y X cuánto es? Menos 1. Entonces, como ya conozco que X y Y son iguales, reemplazo en el valor. ¿Por qué nos dice? En el valor, ¿no? Determinar el valor nos dice de X menos 2Y, ¿no? X menos 2Y. Reemplazo por, ¿no? X es menos 1, menos 2 por Y, y Y también es menos 1. Entonces acá quedaría menos 1, menos por menos más, ¿no? Más 1 por 2, 2. Menos 1 más 2, 1 positivo. Entonces la respuesta, ¿cuánto tendría que salirnos? 1, ¿no? En el problema 6, ¿no? Entonces, el 6 está la siguiente, ¿no? Y acá podemos apreciar, a ver dónde está el otro cuadernillo, a ver, espérense. Aquí está, ¿no? ¿Ven? Entonces la alternativa en el problema 6 es la A. ¿Y cuánto es la A? Es 1. Entonces de esa forma, por favor, lo trabajan también el 7, para que no nos gane la hora, ¿no? Nos queda como 30 minutos y algo más. Entonces aquí, en el problema 7, ahí tenemos, ¿no? Haya la fórmula correcta de qué, ¿no? De la energía, dicen, ¿no? E sería el momento a la X es igual a X entre M. ¿Y cuál tiene que salirles? La C, esta de acá, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿eso salió? Sí, E es igual a P cuadrado 2M. ¿Ok? Creo que eso ya, ¿no? Un hito de tarea para ustedes, pero tienen la respuesta. Y si hay dudas, a las 7 me avisan, pero las 7 no. Vayamos ahora al tema de vectores. Aquí en vectores, por ejemplo, ¿no? Sabemos que un vector, una magnitud vectorial tiene
módulo, dirección y sentido. Eso ya habíamos quedado. Listo. ¿Qué más nos interesa? Reconocer. Cuando está con su flechita o sin flechita, se lee módulo del vector A, ¿no? Ahora, cuando está solito o entre barras, se lee módulo del vector B. Pero el otro solamente se lee vector, ¿no? El otro es módulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego de ahí tenemos los métodos de solución, pues. Esos métodos de solución no creo que nos hayamos olvidado, ¿ok? Dentro de los métodos de solución está el método del paralelogramo, ¿ok? A ver, que recién están entrando. ¿Por qué tan tarde? Vamos a llamar a su mamá entonces. ¿Cómo es posible que entre a clases 9:15? Pediremos número de los papás. Reunión de papás urgente. Ya. Método del paralelogramo. Por ejemplo, conocemos la suma, ¿verdad? En la cual tengo que conocer el módulo de A, módulo de B, más 2 veces A por el coseno de los ambos. Se sabe. La diferencia, solamente cambia en el signo. Si vemos, más, menos. Pero en la gráfica, ¿cómo cambia? La diagonal mayor es la suma y la diagonal menor es la resta. Listo. Método de polígono. ¿Por qué método del polígono? Porque vamos a asociar cabeza con cola, ¿no? Aquí está la cabeza y sumo la cola. Cabeza con cola, forma el método del polígono. ¿Y cómo obtengo la resultante? La resultante viene a ser el inicio o la cola del primero con la cabeza del último, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese va a ser el vector resultante, pero tiene que ser un vector, ahora sí, ¿no? Tal como indica la mano, ahí está, ¿no? Tal cual. Polígono cerrado. En el polígono cerrado, ¿qué va a suceder? Que la resultante es igual a 0. Listo, eso también tenemos que recordar. ¿Existe resultante máxima y mínima? Sí. ¿Cuándo se da resultante máxima? Cuando los dos vectores son paralelos y tienen la misma dirección y sentido. Se suman, pues, máximo. ¿Y cuándo son mínimos? Cuando los vectores son opuestos, pero también tienen que ser paralelos, ¿no? ¿Sí? Pero son opuestos. Ahí está, menos. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que acompaña a cualquier otro. Por ejemplo, ¿no? Si acá yo tengo un vector P, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es el vector P, ¿no? ¿Cómo sería su vector unitario? Tiene que ser equivalente a la unidad, pero más pequeñito. Lo acompaña. Ahí está su vector unitario. O sea, todo vector tiene su propio vector unitario. Todo vector. Y así se representa. Pero ¿cómo se determina el vector unitario? El vector sobre su módulo. Esa es la forma de encontrar el vector unitario. ¿Y su módulo cuánto tiene que ser? La unidad. Por eso se llama unitario, porque tiene que ser igual a la unidad. De ahí vienen las operaciones, ¿no? Que les he comentado. El producto escalar y el producto vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que un producto escalar me va a dar como resultado un número, ¿no? Un número. O sea, si yo opero A.B, va a ser módulo de A, módulo de B por el coseno del ángulo, su resultado va a ser un valor numérico. En cambio, en el producto vectorial, el resultado es otro vector. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un vector acá, ¿no? El vector A. Y acá es el vector B, como vemos en la gráfica, ¿no? Este es el vector A, este es el vector B. Y aplicamos A por B. ¿Qué resultado voy a obtener? Un vector perpendicular a los dos, ¿no? Un vector perpendicular. O sea, este es el resultado A por B. Es otro vector perpendicular a los otros dos. Por eso se diferencian los dos productos. El escalar, como su nombre lo dice, es un número acompañado de su unidad. El vectorial, ¿qué es un vector, porque tiene módulo, dirección y sentido, y es ortogonal a ambos. Entonces, ¿qué tengo que recordar siempre? El producto vectorial es el módulo de A por B, es A por B por seno del ángulo. Pero para encontrar el vector tengo que hacer por esta matriz. IJK, sus vectores, o sea, sus componentes, y operar esta matriz. ¿Sí? Eso tenemos que repasar también. Vayamos con los problemas entonces.
Empecemos con el problema 1, ¿no? Aquí, problema 1. Este problema 1 es un poco, no es que sea cortito, pero necesitamos hacer su descomposición, si es que no me he olvidado en este problema 1 acá. Ya, acá. Hagamos acá en otra hojita. Ya, aquí, ¿no? Vamos a ampliar esto. Nos dice, miren, ¿no? ¿Qué nos dice? En el gráfico se tiene un clavo, dice, ¿no? Sobre el cual actúan tres fuerzas. F1, F2, F3, tal como se muestra. ¿Cuál es el módulo de la suma de estas fuerzas? O sea, lo que nos pide es el módulo de la resultante, en realidad, ¿no? ¿Sí? Allá. Entonces, aquí, miren, ¿cuánto nos tiene que salir como la resultante? Miren, 0, ¿no? Nos tiene que dar 0 newton. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, ustedes recordarán, y tienen que acordarse, pues, ¿no? Por ejemplo, la descomposición rectangular. Eso no se van a olvidar, ¿eh? Y si se han olvidado, hay que practicarlo. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, ¿no? Acá yo puedo apreciar que tenemos dos vectores que ya están en sus ejes. O sea, miren, este vector de 40, ya no lo voy a tocar ya, ahí nomás que esté. Este vector de 30 tampoco lo vamos a tocar, ahí nomás que esté. Entonces, ¿con quién va a trabajar, profe? Allá, miren, vamos a trabajar con el de 50 newton. ¿Por qué? Porque forma un ángulo, pues, con el eje X y con el eje Y, ¿cierto? Este es el eje X y el eje Y. ¿Cuánto es el ángulo? Ah, ya fácil, pues, ¿no? Un poquito de geometría. Y no me van a decir que ustedes no están practicando geometría. En el examen puede venir áreas sombreadas. Tengo que saber geometría, caballeros. Entonces acá, veo, ya, dice ángulo opuesto por el vértice. Entonces acá habría 37 grados, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces, este vector de 50 newtons lo tengo que descomponer, pues, para el eje X y para el eje Y. ¿No es cierto? Simple, ¿no? ¿Cómo hago la descomposición? En el curso de física, ustedes recordarán, porque eso también lo podemos hacer fácil, pues, por el triángulo notable, ¿sí o no? Que también a todos les gusta, ¿no? Ya se supone que aquí es la hipotenusa es 50, ¿verdad? Aquí es 50. Ese es el 50 que está, pues, ahí, ¿no? A 37, ¿cuándo se lo pone? 30. O sea, en el eje Y habría 30, ¿sí o no? ¿Y cuánto habría en el eje X? 40, ¿verdad? Aquí. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si esto yo lo grafico una vez más para mejor entendimiento, ¿no? ¿Cómo me estaría quedando las fuerzas? ¿No? Aparte que ya no, de repente las fuerzas se le están acabando. Acá, ¿cómo hago? Hay una fuerza de 40 a la izquierda. Ya, acá están los 40 newton a la izquierda. Pero acabamos de encontrar que hay una fuerza de 40 a la derecha. Oh, ¿no? Imagínense, pues, 40 personas que van a la izquierda y a la derecha, si son iguales, ¿se va a mover? No, no, ya. Y luego dice que aquí hay la fuerza que hemos visto es de 30, ¿no? Está en el eje Y negativo. Pero que acabamos de encontrar que hacia arriba también hay otra fuerza de 30, ¿no? ¿Ven? ¿Y esto dónde lo vamos a practicar mejor? Recuerden, en estática, pues. ¿Cuándo obtenemos una resultante 0? Cuando la resultante en el eje X es 0. Cuando la resultante en el eje Y es 0, ¿sí o no? ¿Y cómo sé que la resultante en el eje X es 0? Las fuerzas que van a la izquierda son negativas. Y las fuerzas que van a la derecha son positivas. ¿Cuánto es 40 menos 40? 0. Lo mismo en el eje Y, ¿no? Las fuerzas que suben son positivas. Y las fuerzas que bajan son negativas. 30 menos 30 igual 0, ¿no? Si la resultante en el eje X es 0 y la resultante en el eje Y es 0, por lo tanto, la resultante de total
¿no? La resultante total es 0 también, ¿no? Y eso nos está diciendo en el enunciado, ¿no? Nos dice, ¿no? ¿Cuál es el módulo de la suma de las fuerzas? ¿Qué nos dice? En el gráfico se tiene un clavo sobre el cual actúan tres fuerzas, tal como se muestra. ¿Cuál es el módulo de las fuerzas? Es 0, ¿no? Ahí está, ¿no? Es correcto que la alternativa sea la A, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa forma se hacen los vectores, miren, ¿eh? Y esto lo vamos a trabajar más en estática. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, cuando las fuerzas en el eje X que van a la izquierda son iguales a las que van a la derecha. Cuando en el eje Y las fuerzas que suben son iguales a las que bajan. Esa es estática. Y para eso se utilizan los vectores para poder identificar la fuerza, ¿no? Ya. Anterior, problema 2. Rapidísimo, a ver. Acá, ¿qué nos dice? Acá nos dice. Aquí nos dice, y aumentamos un poquito. Nos dice, la magnitud de la resultante máxima de dos vectores, ¿no?, es de 14 unidades, ¿no? Y la magnitud mínima resultante es 2 unidades. O sea, ¿a qué se refiere? Ya hemos visto hace un instante. ¿Cuándo es resultante máxima y cuándo es resultante mínima? Acuérdense, ¿no? Máxima cuando son paralelos y suman. Mínima cuando son opuestos y van a restar, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué le digo, no? Como me dice, la magnitud de la resultante máxima es 14. Entonces, esto se refiere a la suma, ¿no? La resultante máxima nos dice que es 14, pero que tengo que tener yo la suma de vectores, o sea, el vector A más el vector B. Esa es la resultante máxima. Entonces, puedo indicar, ¿no? Él es A y él es B. Ahora, la magnitud de la resultante mínima es 2 unidades. ¿Qué le digo? A menos B. ¿Se han formado dos ecuaciones? Sí, listo, ¿no? ¿Qué le digo acá? Operamos nomás, pues. B menos B se hace 0. A más A, 2A. Entonces ahí tendríamos 2A, ¿no? 14 más 2, 16. ¿Qué valor tiene el vector A? Su módulo sería 8, ¿verdad? Y al ojo nomás, pues, el módulo de B, para que la resultante sea 2 o 14, sería 6, ¿no es cierto? Ya tenemos los dos vectores. ¿Qué nos dice? Determine la magnitud de la resultante cuando los vectores forman un ángulo de 120. Entonces, hay un segundo caso, ¿no? Este es el primer caso y hay un segundo caso. Nos dice, determina la resultante cuando estos formen 120 grados. Ya hemos visto, pues, ¿no?, que esto lo aplicamos la ley de cosenos o el método del paralelogramo, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a formar un paralelogramo, bueno, así lo colocaremos, ¿no? Y la diagonal mayor es la resultante. Entonces, aplicando aquí, ¿no? ¿Qué le digo? Esa resultante va a ser igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? O sea, ¿qué sería, no? A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es? 120 grados. Ahora, el detalle es, ¿cuánto es el coseno de 120? Va a ser negativo, pues, ¿o no? ¿No? ¿Sí? Porque el seno y su cosecante en el primer cuadrante son positivos, ¿no? En el segundo cuadrante sería negativo. Entonces, repasamos los datos, Maya, ¿no? Por favor, ahí sí me ayudan, ¿no? Entonces, acá tendríamos A es 8 al cuadrado, más B es 6 al cuadrado, más 2 por 8, ¿no? Por 6, por el coseno de 120 grados, ¿no? Listo. Y el resto es operativo, ¿eh? Por favor, tienen que ya todos estar practicando, ¿no? Los cuadrados, ¿no? La multiplicación, el ángulo, ¿sí? Para poder identificar esto, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto debemos de obtener? Aquí ya, en el problema 2, en la D, ¿es correcto? Sí, 2 raíz de 13, ¿no? Es lo mismo, está bien.
Siguiente. Entonces aquí ya le colocamos la alternativa, por favor. Ustedes ya lo simplifican y obtenemos 2 raíz de 13, ¿no? 2 raíz de 13 unidades, ¿no? Ahí está, listo. Estoy acá, por favor, una reemplazada nada más. Eso es lo único que necesites, parte operativa. 3. Vemos el 3. Ya es 30, cuidado nos gana. El 3 nos dice, en el gráfico se tienen todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pequeño. Si la fuerza resultante es horizontal, determine su módulo. Entonces aquí, ¿no? A ver, vamos a copiar esta parte nomás ya. Nos dice que la fuerza es horizontal, ¿no? La resultante, ojo, ¿no? Miren aquí. En este problema, en el mismo gráfico vamos a trabajar acá, ¿no? En el mismo gráfico trabajamos. Y nos dice que la resultante es horizontal. O sea, ¿qué significa que sea horizontal? ¿No? Que va a estar en el eje X únicamente, ¿no? Nos dice eso, ¿no? Que la fuerza va a ser únicamente en el eje X horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miren, como podemos apreciar, aquí hay un ángulo de 45. Entonces, sí o sí hay que descomponer, no hay de otra. O sea, esta fuerza de 50 raíz de 2 newtons va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. ¿No es cierto? Ahora, si aplicamos, ¿no? El triángulo notable, porque les aseguro que eso vamos a aplicar acá, ¿no? Esta hipotenusa es 50 raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos determinar, pues, esta componente en el eje Y y esta componente en el eje X. Y por física, ¿qué le digo acá? Este sería 50 raíz cuadrada de 2 por el seno de 45, raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Entre 2, 1. Entonces, ¿están de acuerdo? Y por el triángulo notable significa que este es 50. Aquí. Y esta componente también es 50. ¿Cierto? Ahora, ¿qué va a suceder? Con el de 37 hago lo mismo. Pues. Esta fuerza de 20 va a tener una componente en el eje X y otra en el eje Y. Entonces, apliquemos, pues, ¿no? El triángulo de 53 y 37, ¿verdad? Y les aseguro que lo vamos a hacer rápido, porque 20 es como si lo igualamos a 5K, ¿verdad? Donde la constante K, ¿cuánto va a ser? 4. Entonces, a 37, 4 por 3, aquí existiría 12 newton, ¿no? ¿Sí o no? Y en el eje X sería 4 por 4, 16 newton, ¿no? O sea, si lo llevamos a otro gráfico, y eso tiene que ser así, por favor, ¿no? Para poder, digamos, identificar qué fuerzas están y qué valores tienen. Entonces acá hemos obtenido 50 y aquí también es 50, ¿verdad? Luego se ha obtenido, aquí es 16, ¿no? Y aquí es 12, ¿verdad? Y luego aquí la fuerza F1. Y acá muy separado también está la fuerza F2, ¿se encuentran, no? Entonces tenemos que ubicar gracias a esto y a sus datos, ¿no? Entonces aquí es 50, aquí también es 50, este es 12, ¿no? Y este de aquí es 16, ¿ven? ¿No? Este es F2 y este es F1. Ahora, ¿qué nos dice? La resultante está en el eje horizontal, ¿verdad? Eso nos ha indicado, ¿no es cierto? Entonces, si la resultante está en el eje horizontal, ¿qué quiere decir en el eje vertical? Que las fuerzas tienen que eliminarse, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, yo puedo encontrar el F1 y el F2. ¿Cómo encontramos el F1 entonces? Miren, ¿no? O, perdón, primero el F2. Decimos en el eje Y. ¿Qué tiene que pasar en el eje Y para que se haga 0? Tiene que pasar que los 50 que están subiendo tiene que ser igual a 12 más F2 que está bajando, ¿no? Cosa que se eliminan, pues, ¿no?
Entonces de acá podemos obtener el valor de F2, ¿no? ¿No? ¿Cuánto nos daría? 38, ¿no es cierto? Entonces el valor de F2 es de 38. Pero ¿qué se nos pide, no? ¿Qué nos dice? Ahí está, justo nos dice, ¿no? Determina el módulo de la fuerza F2, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso ya recordé, algo que decía eso, ¿no? Ya está, suficiente con eso era, ¿no? El F2, ¿cuánto es? 38, y ahí tenemos, ¿no? La alternativa es la D, ¿no? 38 newton. ¿Ven? Es lo que nos pedía, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden. Esto es muy importante que acuerden siempre. Cuando tenemos fuerzas que formen un ángulo, hay que descomponerlas. Es más fácil trabajar en los ejes, como pueden ver, ¿no? ¿Sí? Y aquí pasamos aquí y listo, y podemos apreciar acá, ¿no? Que las fuerzas que van a la derecha se igualan con las que van a la izquierda. Las que suben igual a las que bajan, porque el cuerpo está en equilibrio, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice? Que la resultante está en el eje horizontal. Para que la resultante solamente esté en el eje horizontal, significa que las fuerzas en el eje Y tienen que anularse. Y para que se anulen, tienen que ser iguales, ¿sí o no? Eso ya más o menos hemos visto en los problemas anteriores. De ahí que el F2 es 38. Listo. Sigamos, el 4 entonces acá, ¿no? El 4. Aquí lo pasamos a otra hojita. Maximizamos. ¿Qué nos dice? Nos dice, si el módulo vector resultante es 0, otra vez nos dice 0, determina el módulo de A, dice, ¿no? Si C es 70 unidades. Entonces, lo que hemos hecho es lo que les estaba comentando, ¿no? Simplemente descomponer, nos dice, ¿no? Nos dice, el módulo resultante es 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, por favor, ¿no? Si están de acuerdo, y esto sucede de esta forma, ¿no? El vector B va a tener dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, lo tengo que entender de esa forma, ¿no? Lo mismo, ¿no? El vector A va a tener componente en el eje X y en el eje Y. ¿Se dan cuenta, no? Pero ¿qué valores, pues? Ese es lo que yo tengo que saber siempre, ¿no? Por ejemplo, en el eje X va a ser B por el coseno de 53. ¿Y cuánto es el coseno de 53? 3 quintos, ¿verdad? Ya. En el eje Y, ¿cuánto sería? B por seno de 53, entonces sería 4 quintos de B, ¿no? Así estaría quedando. En A, aquí sería coseno, 4 quintos de A. Y este sería 3 quintos de A. ¿Ven? Entonces, si volvemos a hacer el gráfico anterior, creo que eso una vez más haremos aquí, ¿no? Aquí. Vamos a poder apreciar, este C estaba ya desde el inicio. ¿Qué es lo que hemos encontrado ahorita? Hemos encontrado el vector A en el eje X y en el eje Y. ¿No es cierto? Ya está. ¿Qué hemos encontrado? El vector B en el eje X y en el eje Y. Ahí están, ¿no? Ahora, si le damos sus valores, acá le corresponde, bueno, 3 quintos de B. Este es 4 quintos de B. Este es 3 quintos de A. Aquí es 4 quintos de A. Y este es C. Ahora nos dice el módulo de C 70. Entonces ese lo puedo borrar y me dice que acá es 70. Ya. Listo. ¿Qué más nos dice? Que la resultante es 0. ¿Se acuerdan que hemos visto hace un ratito, no? ¿Qué tiene que suceder para que la resultante sea 0? Que la resultante en el eje X sea 0, ¿sí o no? Entonces, para que la resultante en el eje X sea 0, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar de que las fuerzas que van a la izquierda deben ser igual a los que van a la derecha. O sea, 3 quintos de B tiene que ser igual entonces a 4 quintos de A. Va a pasar entonces que 5 y 5 se van. Entonces, ¿podemos trabajar uno en función del otro? Sí. ¿Qué le puedo decir entonces acá? 3 cuartos de B va a ser igual a A. Ya está. De ahí yo puedo encontrar, aunque me pide encontrar el módulo de A, mejor expresemos B en función de A. ¿Sí o no? Para que lo hagamos directo. Entonces va a quedar así, ¿no? 4 tercios de A. Cosa que todo en función de A encuentro el módulo de A que me pide.
Entonces, eso es en el eje X. Entonces, ¿qué le digo? Para que me dé la resultante en Y0, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que las que suben, o sea, 4/5 de B, ¿no? Más 3/5 de A son las fuerzas que suben. ¿Con quién tiene que ser igual? Con 70, porque es la única que baja, ¿no es cierto? Entonces aquí, en función de A ya lo puedo reemplazar, va a quedar 4/5 de B. ¿Y B cuánto es? 4/3 de A. ¿Sí o no? Ahí está. Más 3/5 de A. El resto ya pues operativo, ¿no? Así quedaría, ¿no es cierto? 70. Entonces, de este resultado, efectivamente, A, ustedes opérenlo por favor, A es 42. Ese es seguro. Es 42. Porque es 4 por 4, 16, pues, ¿no? 5 por 3, 15. Homogenizamos, ¿no? 3 por 3, 9, 25. Y 5 por 3, 15. Ya, pues multiplicar y dividir. Entonces, por lo tanto, la alternativa D es la respuesta. Y es correcto, ¿no? Así es simple, ¿no? Por eso es que nos dice que la resultante debe ser 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando las fuerzas en el eje X que van a izquierda y derecha son iguales, ¿no? Y las que suben y bajan también son iguales. Vamos al 5. Vamos al 5, 5, 5, antes que nos gane la hora. Aquí está el 5. Este 5. En este 5 solamente es ya completar, ¿no? En el mismo gráfico lo completaremos porque es todo lo que hay que hacer, ¿no? Y darle forma del polígono. Método del polígono. Miren, nos dice, a ver, déjenme ver dónde está mi solución. Antes que se me vaya la idea también, no crean. Nos dice, en la figura muestra un paralelogramo, dice, ¿no? PQRS como se muestra en la figura, y tres vectores, A, B y X. Los vectores A y B tienen magnitudes de 1 unidad o 2 unidades respectivamente. El vector X tiene su origen en el punto medio de la diagonal QS. Determine la magnitud del vector X, sabiendo que M es punto medio del lado RS. Entonces, aquí para el paralelogramo, vamos a formar, ¿no? P, ¿no? M, R, ¿no? O sea, vamos a formar acá, miren, un paralelogramo, ¿no? Este de acá, ¿no? El P, M, R, ¿no? Y aquí, el N. ¿Por qué se preguntarán? Porque solamente vamos a trabajar aquí con la mitad del vector. Y si trazamos, miren, de aquí a R, este es paralelo a este. Por eso es que se forma el paralelogramo, ¿no? P, M, R, N. Ese es el paralelogramo. ¿Qué va a suceder de ahí, no? Por ley de cosenos, vamos a poder apreciar de que el vector A medios, este es el vector A medios por si acaso, el vector A medios, ¿no? Con el vector B forman 60 grados. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo, ¿no? El vector A medios con el vector B forman 60 grados. Entonces, de ahí, ¿no? Sacamos ley de cosenos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su resultante? Miren, esta va a ser su resultante, ¿no? Si este es X, aquí también es X, ojo. Entonces, la resultante, ¿ya cuánto nos daría? 2X. 2X va a ser igual a justamente A medios al cuadrado, todo esto al cuadrado, más B al cuadrado, más 2 por A medios, por el vector A, y esto es por B, por el coseno de 60 grados. O sea, tengo que aplicar el método del paralelogramo en ese, ¿no? En esos dos vectores ahora, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí, no? Nos dice, miren, el vector A es 1 y el vector B es 2. O sea, nosotros ya conocemos que el módulo, vamos a cambiar de color, nosotros ya conocemos que el módulo de A es una unidad y el módulo de B es 2 unidades. Simplemente reemplacemos nomás, pues, ¿no? ¿Cómo nos va a quedar aquí? Nos va a quedar así, 2x, pues, ¿no? Ya. El módulo de A va a ser un medio finalmente, ¿no? Un medio, todo esto elevado al cuadrado. Más B, ¿cuánto es? 2 elevado al cuadrado, ¿no? Más 2 por un medio.
por B, que es 2, y por el coseno de 60, ¿no? Un medio, ¿no es cierto? Le ponemos un medio. Listo. Y raíz. ¿Ven? Eso era todo lo que había que hacer ahí, ¿no? ¿De ahí qué va a suceder? Que 2x va a ser igual, les va a dar este resultado, les va a dar 21 cuartos raíz. Entonces, x, ¿cuánto es? Va a quedar 21 raíz, y raíz de 4 es 2. Como aquí había un 2, va a pasar a multiplicar, ¿no? O a dividir, perdón. Pues quedaría acá raíz cuadrada de 21, y este 2 con el 2 que está en el denominador hacen 4, ¿no? ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 21 cuartos unidades. Eso es todo lo que pedían, ¿no? En este problema, ¿sí? O sea, lo único que había que hacer es trabajar con la mitad del vector A. Como ya tenemos el vector B y entre los dos forman 60 grados, la resultante es esta diagonal, pues, porque en el paralelogramo que hemos dicho, su resultante es la diagonal mayor, ¿no es cierto? Entonces, está cumpliendo con ello, pues. Y ya está, ¿no? Es en el 5. Debíamos copiar en el 5 la alternativa, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? La C, ABC, ahí está, ¿no? Esta es la respuesta. Raíz cuadrada de 21 cuartos. Listo. En el 6, ¿no? En el 6. A ver, me esperarán un par de minutitos más. Hagamos un par más, pues, ¿no? En el 6. A ver, aquí, ¿no? En este 6. Este es gráfico rápido. Les aseguro que en algún momento lo han practicado, ¿no? Les aseguro. ¿Por qué? Miren. Este vector que ven aquí ocupa, ¿cuántos renglones hacia arriba? 3. Y en el eje X, 2. Entonces lo puedo descomponer así, pues. Miren, de esta forma. Ya lo he descompuesto ya. Listo. El otro vector lo puedo descomponer. 2 y 2. Y el otro vector lo puedo descomponer. O sea, este lo puedo descomponer así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo lo he llevado al eje XY. Simple, ¿no? Ya. ¿Qué va a suceder? Miren. Puedo decirle, ¿cuánto es la resultante en el eje X? Entonces, en el eje X, ¿qué tengo que hacer? Ubicar los que van a la derecha, ¿sí o no? Acá habría 1, 2, 3, 4, 5. Más 5, entonces. ¿Y quién va a la izquierda? Este de aquí, ¿no? 1, 2. Sería menos 2. ¿Cuántos en el eje X? 3. ¿Cierto? Ahora vamos a analizar en el eje Y. La resultante en el eje Y. ¿Cuánto sería? Todo lo que sube hemos dicho que es positivo. Entonces acá sería 1, 2, 3. ¿Quién más sube? 4 y 5. Igual, ¿no? Más 5 sube. ¿Quién baja? 1, 2. Menos 2. Entonces sería 5 menos 2, 3. ¿Cómo tengo que expresar el vector resultante ahora? Pues, ¿no? Miren, el vector resultante se expresa de esta forma, ¿no? El vector resultante se expresa el Rx por el vector unitario Y más el Ry por el vector unitario J, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿qué va a suceder aquí? Que mi vector resultante, ¿qué forma tendría entonces, no? 3i más 3j. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, sería la expresión. Nos dice, determine la suma de los vectores, ¿no? Entonces, nos da todo en función de i y j. Entonces, debería ser la c, ¿no? Revisamos entonces el problema 6 y debería ser la c. Ahí está, ¿no? Esta es la pregunta y aquí está, ¿no? Solución, la respuesta C. ¿Sí? A ver, ¿hay más siguiente? Ya no hay, ¿no? Son 7 problemas. Entonces aquí, por favor, en el 7 es aplicar, de repente, si desean el producto vectorial, les pediré, ¿no? Quede pendiente, para no demorarnos mucho. También tienen que descansar. Y aquí también está el 8. Les voy a incluir yo, ¿no? El solucionario, no se preocupen, para que lo revisen, ¿no? Sencillísimo, 2, 3 pasitos, pero necesito un poquito más de tiempo, ¿no? Hemos querido un poquito siempre terminarlo, ¿no? Muy bien.
Les voy a compartir toda la información y lo vamos a subir al Classroom, pues, ¿no? No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Alguna duda o consulta? ¿Dónde está el cuadernillo? Aquí está, ¿no? Ya está. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a compartir todo. Agradecido por su atención. Nos encontramos la siguiente clase, ¿no? Tengan muy buenas noches, ¿no? Gracias a todos. Lo vamos a subir, correcto, al Classroom. Gracias a todos. Muy amables, jóvenes, señoritas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Sí, lo voy a subir, no me voy a olvidar. Lo voy a pasar a PDF y lo voy a subir. No se preocupen. Hasta la próxima, Rosy y su hermana. Muchas gracias. Gracias a todos. Darwin, nos vemos. Hasta la próxima, jóvenes. Gracias, gracias. Muy amable a todos. Cuídense mucho.